Debido al vertiginoso avance de las tecnologías, las generaciones más jóvenes no han tenido la oportunidad de conocer el funcionamiento, cómo era eso de las cartas, del correo. Pues bueno, les quiero mostrar muy rápidamente y recordarles a los que sí las conocimos, cómo era que hacíamos las cartas. Simplemente tomábamos una hoja, en ella escribíamos básicamente primero el saludo, luego venía el cuerpo de la carta y luego la despedida. Posteriormente entonces ya cerrábamos nuestra hoja y la depositábamos dentro de un sobre que era caracterizado como sobre de correo aéreo. Cerrábamos entonces el sobre con pegante y marcábamos a quién iba dirigido. Entonces, señor, señora fulana de tal, la dirección, la ciudad. Y aquí a un extremo o al respaldo escribíamos el remitente, es decir, quién era el que enviaba la carta, en este caso sería yo. Cuando yo ya había hecho este proceso, iba a la oficina de correos, allí me pesaban el sobre, me decían cuánto pesaba y cuánto valía, dependiendo también el destino. Me entregaban unos sellos postales, los cuales yo colocaba aquí encima, los pegaba, es también conocido como las estampillas, estos sellos postales, y luego ya yo iba a un buzón, que era un depósito de cartas, donde yo colocaba el sobre. Unos días o unas semanas después, dependiendo la distancia en la que estaba el que iba a recibir la carta, entonces recibía su carta y ya la abría, la leía y bueno, ese era el proceso de el correo aéreo y de escribir cartas. Tuvo que ver bastante con nuestra vida, era algo que, a diferencia de hoy, un mensaje que tomaba mucho tiempo en llegar y después también asimismo la respuesta. Esta forma de escribir, que tiene su característica, como es una carta, desde luego uno no la escribe igual que un poema o igual que una historia. Este es un género literario conocido como las epístolas o el género epistolar. Y este género es importante porque hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con cartas y lo he llamado así, correos celestiales. Se encuentra aquí en Apocalipsis 2, del 1 al 7, vamos a ver esta primera carta. Pero tengamos presente que este género epistolar ocupa un lugar bien importante en la Biblia. De pronto no lo sabíamos, no lo teníamos presente, pero principalmente el Nuevo Testamento, de las 27 libros del Nuevo Testamento, hay 21 cartas allí. En estos 21 libros entonces se hace uso de este género epistolar. Y en el libro de Apocalipsis, que se caracteriza por tener el género apocalíptico, en estos dos capítulos que vamos a tratar a partir de hoy, el capítulo 2 y el capítulo 3, pues hace uso de este género epistolar. Imaginémonos por un momento que nosotros como iglesia, el Señor nos escribiera una carta y nos llegara de pronto por el WhatsApp, por el YouTube, en fin, una carta dirigida a la iglesia Torrefuerte. Sería impactante, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a empezar entonces este tema de las 7 cartas a las iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento, del inicio de la iglesia. Vamos entonces a ver este cuadro que nos muestra la estructura que tenían estas cartas allí en Apocalipsis 2 y 3, que son los mensajes a las 7 iglesias. Las 7 iglesias, entonces, ¿cuáles eran? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuál era entonces la estructura general de estas cartas? Miremos primero la de Éfeso. Está la presentación, que tiene la particularidad que Jesús allí hace uso de la descripción que en el capítulo 1 hizo Juan cuando tuvo esa primera visión y describió a Jesús. Y esto lo vamos a entender un poquitito en la medida que avancemos ya con esta meditación. Luego entonces viene el reconocimiento. En esta parte de la carta Jesús describe las cosas positivas y buenas que tiene la iglesia.
Luego entonces viene la censura o el pero, es decir, que hay cosas buenas, pero también hay algunas cosas que Jesús quiere llamarle la atención a esta iglesia, en este caso Éfeso. Luego entonces viene la promesa, es decir, el resultado de si ellos corrigen lo que Jesús está censurando o está mostrando como algo que es malo en esta iglesia. Y por último hay una fórmula, una frase que también se repite en todas estas 7 iglesias, en estas cartas, y así termina esta primera carta de Éfeso. Vamos a ver también rápidamente la estructura de Esmirna. Es similar a la anterior, pero miremos que no tiene la censura o el pero. No está en esta carta el Señor Jesús indicando cosas que estén mal, algo que llama la atención. Miremos la iglesia de Pérgamo. Pérgamo entonces tiene una estructura también su carta similar a la de Éfeso, el mismo orden, desde luego con un mensaje diferente, pero la misma estructura. Miremos entonces la iglesia de Tiatira, es una estructura igual a Éfeso, igual a Pérgamo, la misma estructura, pero tengamos presente que es un mensaje diferente. La iglesia de Sardis también es similar a Éfeso, a Pérgamo y a Tiatira, con un mensaje distinto. Y si vamos a Filadelfia, encontramos que la iglesia de Filadelfia, al igual que la de Esmirna, no tiene la censura o el pero de parte de Jesús. Y la última, que es la de la Odisea, nuevamente vuelve a ser como Éfeso, Pérgamo, Tiatira o Sardis. Muy bien, tengamos entonces esto presente y pasemos a la parte del contexto en el cual se desarrolló la iglesia de Éfeso. Recordemos este mapa, aquí nos muestra la ubicación de Éfeso, el número 1, y fijémonos que es la de estas 7 ciudades, es la ciudad más cercana a la isla de Patmos, que es donde se encuentra el apóstol Juan, y es cuando está recibiendo estas visiones que luego escribe en el libro del Apocalipsis. Miremos la siguiente imagen que nos recrea, nos ilustra cómo era la ciudad de Éfeso. Era entonces una ciudad muy importante, es considerada la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Tenía más o menos unos 600,000 habitantes, bastantes personas, y allí había un puerto importante, grande, donde había mucho comercio. En Éfeso, pues debido a esto mismo, había almacenes, había una biblioteca y había un gran mercado. Entonces era para su época una ciudad desarrollada. Pero además tenía templos para dioses paganos. Este que vemos aquí es el templo de la diosa Diana, que fue realmente construido primero, antes de que llegaran los romanos, por los griegos. Tenía la característica de que estaba formado por 120 columnas de mármol. Esta diosa Artemisa, primero y luego nombrada como la diosa Diana por los romanos, era la diosa de la fertilidad. Y esto pues hace ver que ocasionó el desarrollo de mucha prostitución en la ciudad de Éfeso, porque siendo la diosa de la fertilidad, pues este tema de la prostitución era algo central, la prostitución de sacerdotisas sagradas. Tengamos presente que este templo forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muy bien, era en este ambiente que la iglesia de Éfeso así comenzó, en este lugar, y en el libro de los Hechos, capítulos 18 y 19, vemos cómo Lucas escribe y narra cómo fue que inició la iglesia. Tengamos presente que más adelante Pablo escribe su carta a los Efesios y también escribe primera y segunda de Timoteo, a Timoteo desde luego, pero que tiene que ver precisamente porque Timoteo llegó a ser un líder allí en la iglesia. Allí en el origen de esta iglesia aparece un personaje llamado Apolos, que también es importante tenerlo presente. Y en el capítulo 19 del libro de los Hechos nos narra una situación que se presentó, un conflicto, un problema que hubo allí con la iglesia.
precisamente por el impacto que la iglesia estaba ocasionando en esta ciudad. Los invito a que lo lean, pero solamente les recuerdo que allí los que hacían figuras de plata, llamados pues los plateros, que hacían estas manufacturas, que las vendían como souvenirs, que tenía que ver con el templo de Diana. Esto les daba mucho dinero, esto les permitía una vida realmente holgada. Y al ver que el cristianismo estaba afectando sus finanzas, su negocio, decidieron entonces alborotar a la ciudad. El resto, pues se los dejo para que ustedes lo miren. Tengamos sí presente entonces que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que permeó, que afectó bastante el medio en el que se encontraba. Por ejemplo, en el tema de la hechicería, la brujería, mire lo que narra este verso 19 en Hechos capítulo 19, dice: un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y esto eran personas de Éfeso que se habían convertido al cristianismo. Y es que el Señor permitió que allí en Éfeso, seguramente por esta misma situación que estaban viviendo, un ambiente bastante hostil y difícil, permitió que durante estos primeros 40 años, más o menos se calcula, que llevaba la iglesia en el momento en que el apóstol Juan está escribiendo esta carta que Jesús le dicta, durante ese tiempo Dios permitió que ellos tuvieran como iglesia unos líderes bastante importantes, en el sentido que tenían su teología bastante clara. Allí estaba entonces, como ya les nombré, Apolos y el apóstol Pablo, que él estuvo 3 años, fue el único lugar donde él estuvo 3 años. También estuvo Timoteo, estuvieron Aquila y Priscila, estuvo Tíquico y el apóstol Juan. En esos 40 años entonces la iglesia se desarrolló y tuvo una actitud bastante celosa de su testimonio y de su teología. Imaginémonos que nosotros como iglesia recibimos ese mensaje para Torrefuerte y el Señor nos está hablando. Tengamos esto presente para entender de qué manera pudo impactar esta carta a la iglesia de Éfeso. Entonces comenzamos con la presentación o el remitente, esta primera parte. Vamos a leer entonces el verso 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí el Señor Jesús, que se está presentando, que está diciendo quién es el que manda esta carta a la iglesia de Éfeso, está tomando algunas de las descripciones que aparecen en el capítulo 1. Recordemos esta imagen que vimos la semana pasada, donde muestra a Jesús que lleva sus 7 estrellas en la mano derecha y camina entre los 7 candelabros o candelabros de oro. En el capítulo 1, en los versos, primero en el verso 16, la primera parte dice así: en su mano derecha tenía 7 estrellas. Aquí está narrando el apóstol Juan cuando ve a Jesús, ¿cierto? Y después, a la cual hace referencia aquí en el versículo 1, en el versículo 12 del capítulo 1, dice así: al voltearme vi 7 candeleros de oro, en medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Y es esto lo que Jesús usa para presentarse aquí en esta carta. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Aquí podemos ver que Jesús está cumpliendo esa promesa de Mateo 28:20, porque Jesús dijo: les aseguro, antes de ascender al cielo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. El Señor se mueve en medio de su iglesia, Él está presente, Él se preocupa, a Él le interesa de una manera muy especial su iglesia.
Pasemos entonces a la segunda parte, que es el reconocimiento, que es lo que Jesús reconoce de esta iglesia de Éfeso. Miren lo que dice el verso 2 y 3, dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y de aquí saltamos al verso 6, que tiene que ver con este reconocimiento, y el Señor le dice: pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces vamos a este primer texto en el verso 2, que nos dice que conozco tus obras. Es lo primero que está reconociendo Jesús, pero está aclarando: yo conozco tus obras. Por eso es que él enseguida hace esa relación de cosas positivas. Pero tengamos presente, aquí el Señor Él quiere que tú sepas que Él sabe. Él quiere que tú sepas que Él sabe lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es tu trabajo? En este caso, el Señor dice: conozco tu duro trabajo. Y enseguida dice: tu perseverancia. Conozco tu duro trabajo. ¿Estaremos nosotros trabajando duro como el Señor quiere? ¿Estaremos siendo perseverantes en medio de las dificultades, de las pruebas? Este hecho que dice, pues, de esta primera frase o esta primera parte: conozco tus obras, debe a nosotros de darnos tranquilidad y confianza, porque no estamos solos, porque el Señor está cumpliendo esa promesa, como ya lo había dicho, pero además debe llamarnos también la atención para reflexionar cómo estamos nosotros desempeñándonos como hijos de Él, como creyentes, como cristianos. Nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad seria hacia los planes que tiene el Señor, hacia lo que Él nos pide, porque es algo para, como se dice, mirarlo con temor y temblor, es algo para mirarlo con seriedad. Tengamos presente entonces que el apóstol Pablo les había dado unas instrucciones ya cuando él se estaba despidiendo. En Hechos 20, del 29 al 31, cuando el apóstol ya se va, le dice a los líderes de la iglesia: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Y esto fue lo que estuvo haciendo, por lo visto, la iglesia de Éfeso. Ellos estuvieron alerta respecto a estas situaciones que ellos estaban viviendo. Fijémonos cuáles fueron las cosas que ellos tuvieron presente y cuidaron, ¿cierto? Dice el Señor Jesús allí en el verso 3: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Así que ellos, por esto mismo, trabajaron duro y tuvieron perseverancia. Pero además, como vemos aquí a continuación, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Aquí vemos que ellos tuvieron celo por el testimonio y por la doctrina. Ellos no soportaban a los malvados, pero además ellos estaban atentos, vigilantes, y se dieron cuenta cuando algunos, entre comillas, cristianos, entraron a formar parte de la iglesia, pero realmente lo que buscaban era engañarlos. Y allí en el versículo 6 llama la atención el término nicolaitas. Dice: tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, al parecer, era un grupo de personas, de gnósticos, que seguían a alguien de nombre Nicolás. Y lo que ellos enseñaban era que el pecado solo afecta al cuerpo y no al alma.
Esto pues bastante delicado, grave, y más en una situación como la que acabamos de ver en la que se desarrollaba la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Pues estando este culto a la diosa, entre comillas, Diana, la prostitución con tanta fuerza en este medio, pues esta forma de entender, entre comillas, entender el cristianismo, pues le permitía a la gente que que quisiera tomar el cristianismo de una forma muy ligera, pues era algo, como se dice, como anillo al dedo. Pero los de la iglesia de Éfeso no los aceptaron. Por eso dice, aborreces las prácticas de los nicolaitas. El Señor aborrece cosas que nosotros también, así sea que nuestra cultura las acepte, nosotros debemos también aborrecerlas o rechazarlas. Pasemos entonces a la tercera parte, que es la censura o el pero. Esta censura o el pero aparece principalmente en este primer versículo 3, pero verso 4, sigue en el verso 5. Dice, sin embargo, ese es el pero, ¿cierto? Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Entonces, este primer versículo, donde dice, sin embargo, tengo en tu contra, nos está mostrando aquí la parte que está mal, o diríamos también la parte que está enferma aquí en la iglesia de Éfeso, o de lo que carece. Está diciendo, has abandonado tu primer amor. Y es que el amor, si nosotros lo traemos a colación con respecto a otras formas, otros textos donde Dios también nos habla del amor. Fijémonos lo que nos dice Juan 21:16, que nos narra cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, después de que Jesús ya ha resucitado y teniendo en cuenta que Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le pregunta, ¿me amas? Esa es la pregunta, ¿no? Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Aquí el Señor Jesús no le preguntó, ¿eres valiente? Porque podríamos decir, no, es que Pedro negó a Jesús porque él tuvo miedo en el momento en que le preguntaron por Jesús esa noche en que el Señor Jesús fue arrestado. Pero Jesús lo que le pregunta es, ¿me amas? No le pregunta si eres valiente. Así que el problema, el motivo por el cual el apóstol Pedro negó a Jesús era un problema de amor, era un problema de amor a Jesús mismo, no de cobardía. Y por eso cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Recordemos cuál es esa respuesta. Esto lo encontramos en Mateo 22, 36 al 38. Y el Señor Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Fijémonos que el Señor Jesús le responde, pero además le recalca y le dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser, ese es el primer mandamiento. Fijémonos que aquí, como Jesús le llama la atención a la iglesia de Éfeso, el pero que tiene contra esta iglesia es que ha abandonado su primer amor. El apóstol Pablo también afirma allí en 1 Corintios 13:3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y también Jesús advirtió, hablando a sus discípulos antes de ir a la cruz, hablando sobre el final de los tiempos, y es algo que nosotros debemos tener muy presente. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 12 y 13, habrá tanta maldad en el final de los tiempos que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
nos habla también entonces del amor, pero que al final de los tiempos se caracterizará el tema de nuestra fe, porque va a haber un enfriamiento. El amor va a ser realmente muy pobre. Entonces, en este caso el Señor Jesús está haciendo este llamado de atención. ¿Y cuál es entonces el remedio que Él da después de citar esta carencia o esta enfermedad o este aspecto que está mal en la iglesia de Éfeso? Dice en el 5, recuerda de dónde has caído. Esto es la primera parte. La segunda es, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y la tercera dice, vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. Esto es lo que Jesús le dice, esto es lo que ustedes deben hacer, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo primero, recuerda de dónde has caído. Recuerda, tú recuerda. Y yo debo también recordar. Si hemos dejado el primer amor al Señor Jesús, recordemos de dónde hemos caído, porque cuando comienza ese primer amor, tenemos un interés especial, siempre, por estar con esa persona que amamos, por dedicarle tiempo. Y en este caso con el Señor Jesús, cuando comenzamos esa relación, queremos pasar tiempo con Él, queremos orar, queremos leer la palabra, queremos alabarle, queremos adorarle, queremos conocer más de Él, queremos estar cerca de Él. Eso debemos nosotros de recordarle. Y seguramente hasta de una forma natural brotaba pues de nuestra piel evangelizar. Qué importante entonces esa primera parte, recordar de dónde hemos caído. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero lo segundo es arrepiéntete. Arrepiéntete es esa segunda parte de la solución. Fíjese que Jesús no dice aquí, no, pues trata de, esfuérzate un poquito y sácale más tiempito, deja de ver las novelas, las películas de Netflix, deja de escuchar tanta basura, ¿cierto? No, Él dice directamente, arrepiéntete. Esa es la segunda parte. ¿Por qué? Porque es un pecado. Porque si nosotros hemos dejado ese primer amor, es porque nosotros hemos fallado. Nosotros hemos fallado, no el Señor Jesús. Puede que haya heridas donde nosotros pensemos que Dios permitió injustamente que fuéramos heridos, pero esa no es la verdad. Nosotros sabemos que Dios, que Jesús es justo, que Él es misericordioso, y si Él ha permitido cosas en tu vida es con un propósito bueno. Entonces ese arrepentimiento es algo central, importante. ¿Por qué? Porque seguramente hemos descuidado, hemos dejado de tener ese interés, de prestarle la importancia que tuvimos desde un comienzo, de dedicarle el mejor tiempo a nuestra relación con el Señor. Nos hemos dejado seguramente enredar por las cosas urgentes, ¿no? Urgentes e importantes que realmente no lo son. Lo más urgente e importante en la vida de cualquier ser humano es nuestra relación con el Señor. Porque es a través de Él que nosotros hemos recibido esa nueva vida, y la vida abundante y la vida eterna. Entonces, si de pronto por diferentes situaciones tú te has alejado, has cerrado tu corazón hacia Dios, debes de arrepentirte. Eso es lo segundo. Y dice entonces que debemos de volver, ¿cierto? Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. ¿Qué quiere decir entonces eso? Pues debemos recuperar lo que hemos dejado, retornar a eso que hacíamos antes. Entonces seguramente es volver a lo básico. Dediquémosle tiempo al Señor, dejemos de hacer esas cosas innecesarias que no tienen realmente la trascendencia que sí tiene mi relación con Dios. Entonces, decidamos conocer mejor al Señor. Él es la fuente de la vida, Él es eterno, Él es infinito, no vamos a terminar nunca de conocerlo, pero Él es bueno, Él es amoroso. ¿Qué más especial que poder conocerle a Él
y crecer, porque tú puedes decir, yo llevo muchos años en el Evangelio, pero déjame decirte, por muchos años, así haya sido desde que naciste, nunca vas a terminar de conocer la hermosura del Señor, lo especial que es Él. Y por otra parte, ten presente que tu relación con el Señor también se refleja, como lo veíamos al comienzo, en el amor a los demás. Hebreos 10:24 dice así: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces acércate a tus hermanos, desarrolla esa relación, esa amistad, esa hermandad, y eso te ayudará también a recuperar ese primer amor. Pero viene una parte, realmente les confieso que es para mí bastante dura y triste cuando dice aquí: si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Que esto es lo que sucede si no haces el cambio que el Señor está pidiendo. De esto que te está diciendo, primero recordar las cosas que has dejado, de dónde has caído, después arrepentirte y después volver a practicar las obras, las cosas que vivíamos con Él al principio. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el Señor es el dueño de su iglesia y Él puede quitar ese candelabro del lugar de donde está la iglesia. Cuando el amor sincero a Dios y el amor sincero a los demás, a los hermanos, no está presente, el Señor Jesús tiene todo el derecho y puede hacer, porque es lo que está diciendo aquí, puede irse, marcharse de la iglesia. Puede cerrar la iglesia, entre comillas, ¿cierto? Puede que la iglesia continúe, pero si el amor sincero a Dios no está presente y el amor sincero al prójimo no está presente, esa no es una verdadera iglesia. Allí no hay embajadores del reino, allí no existe una iglesia. Puede haber un remedio, puede haber algo que aparenta ser iglesia, pero que no es una iglesia. Delicado, ¿cierto? Así que yo te invito a que hagas esa revisión de tu relación con el Señor, porque es algo muy importante. Muy bien, pasemos a la cuarta parte entonces. La fórmula y la promesa. ¿Cuál es la fórmula? Miremos aquí este verso 7, que es donde ya termina. Es la primera parte, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase la vamos a encontrar en las demás 6 cartas, tal cual, igualitica. Muy interesante, ¿cierto? Aquí está haciendo un llamado a que tengamos una actitud de escuchar, de aprender y de obedecer a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué lindo que aquí también está hablando, haciendo una claridad sobre el tema de la Trinidad, porque está escribiendo Jesús, está dictándole Jesús al apóstol Juan, pero dice, ¿no?, que el que tenga Dios, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Aquí está entonces presente. Pero dice entonces, enseguida: al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa promesa, muy lindo escuchar esto, que hace referencia al árbol de la vida. Le daré de comer al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera referencia sobre el árbol de la vida aparece en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Aquí estamos en el último libro de la Biblia, y aquí se está refiriendo a ese árbol de la vida. En Génesis 2:9 dice: en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios hizo crecer esos 2 árboles en el centro del Edén, pero del único que Dios le prohibió a Adán y Eva que comieran fue del segundo, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue lo que ellos hicieron y desobedecieron entonces a Dios.
Pero del árbol de la vida, allí adelantito, después de la caída del ser humano, de Adán y Eva, en el capítulo 3, en los versos 22 y 23, Dios dice lo siguiente, precisamente para evitar un mayor peligro para el ser humano. Dice así: y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Tengamos presente que esto es después de la caída del ser humano. Verso 23 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios decidió entonces expulsar a Adán y Eva del Edén, porque ellos, ya habiendo caído y ahora conociendo del bien y del mal, era un peligro muy grande que ellos comieran de este árbol. Pero fíjense aquí lo que está diciendo Jesús al que venciere, al vencedor, ¿cierto? Que dice: al vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto sucede, esta caída, y esto cuando Dios lo crea en el Génesis. Y aquí que estamos en el último libro, entonces Dios hace referencia a ese árbol. Dios entonces restaura sus planes originales, sus planes iniciales, y quiere bendecirnos en su totalidad, como eran esos planes iniciales de Dios. Y nos va a permitir entonces comer del árbol de la vida. Miren lo que dice ya terminando este libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 2, dice: a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Aquí está describiendo esa nueva creación, ese lugar donde nosotros vamos a estar con Dios. Y nombra entonces a este árbol de la vida. Dice que da 12 cosechas al año, una por mes, y que sus hojas sirven para la salud de las naciones. Y más adelante, en el verso 14 del mismo capítulo 22, dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Aquí nos habla entonces, está describiendo la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Esa nueva Jerusalén, y de nosotros, si vencemos, que tendremos ese derecho a comer del árbol de la vida. Muy especial estos primeros 7 versículos de este capítulo 2, esta primera carta de las 7, que nos dejan enseñanzas importantes. Recuerda que el Señor está presente en medio de la iglesia, que el Señor conoce nuestras obras, y que si hemos dejado ese primer amor, es importante que lo rescatemos, que lo recuperemos. No por el Señor, es por ti, por mí, por cada uno de nosotros, porque eso nos va a resguardar, nos va a ayudar a desarrollar una relación profunda con el Señor. Recuerda que no se trata de mí, se trata de Él, se trata de Dios. Entonces vamos a ya llegar a la conclusión, a la parte final. Quiero invitarles entonces a que nos hagamos cada uno esta pregunta. Debo preguntarme: ¿cómo está mi relación con Dios y con mis hermanos? ¿Cómo está mi relación con Dios y mis hermanos? Aquí no hay sino 2 posibles respuestas en nuestro caso como creyentes, y esa respuesta sincera, la primera opción es que sea positiva. No, yo estoy muy bien en mi relación con mi Señor, con Dios y con mis hermanos. Bueno, entonces estás llamado a valorarla, a mantenerla, a cuidarla y a protegerla. Valora, es tan importante esa relación con Dios. Ama al Señor, sigue amándolo. Es más, que ojalá siga creciendo ese amor tuyo por el Señor. Entonces valora, manténla,
cuídala y protégela, esa relación con el Señor. Pero si es negativa tu respuesta, entonces ten presente lo que el Señor dice aquí. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras del principio. ¿Cuál es la motivación por la cual tú oras? ¿Por la cual tú adoras al Señor? ¿Por la cual tú lees, estudias la Biblia? ¿Qué es lo que te motiva a esto? ¿Tú estás poniendo al servicio los dones que el Señor te dio? El Señor te los dio con un propósito, con un fin, para edificar su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No te los dio simplemente para que los guardes. Recuerda lo que sucede con el siervo infiel en esa parábola de los talentos. Tú estás perdonando a ese hermano que te ofende, estás soportando al hermano que te cuesta, que te cae regular. El Señor te llama también a hacerlo, a soportarlo, a perdonarlo. Tú estás evidenciando ese amor en la iglesia, ese amor de Dios en tu vida, lo estás evidenciando con tus hermanos y también con los que te rodean. Tú te estás congregando en tu iglesia, porque es que aunque estemos en tiempo de coronavirus, te debes congregar, así sea de forma virtual, ¿no? Debe ser algo importante para tu vida, porque también eso es alimento para ti. Eso es algo que te ayuda de una manera especial a mantener esa relación de amor con el Señor. Y también estás evangelizando, estás compartiendo con otras personas, así como otros lo hicieron contigo en su momento, compartiendo ese mensaje, el único mensaje de vida eterna y de salvación. Eso es algo que nosotros debemos preguntarnos si lo estamos haciendo con la motivación correcta. Primero, grave si no lo estás haciendo. Cualquiera de estos aspectos es delicado si no lo haces. Muy delicado, muy grave. Algo está muy mal en esa relación que dices tener con Dios. Pero por otro lado, tener presente que la motivación no debe ser que te has acostumbrado a hacerlo, que es algo habitual, que es una costumbre, o de pronto incluso por el que dirán. Más delicado, más grave si lo estás haciendo, porque es posible que tú mismo te estés engañando, diciendo, mira Señor, cómo te amo, mira todo lo que yo hago. Pero ¿cuál es la motivación? Es el amor genuino, ese primer amor que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy que debemos de recuperar. El Señor te bendiga.